Controlar la diabetes no es fácil. Requiere disciplina, conocimientos y sobre todo ganas de estar mejor. En los próximos minutos te invitamos a escuchar Bajo Control, un podcast sobre diabetes en donde te estaremos platicando sobre diferentes temas de esta enfermedad que se asocia con una mala alimentación y sedentarismo. Actualmente afecta a millones de personas en el mundo y se considera como la epidemia del siglo XXI. Somos el equipo 1 y hoy te presentamos Bajo Control, un podcast sobre la diabetes. La diabetes es un grupo heterogéneo de síndromes multifactoriales, en este caso poligénicos, que se caracterizan por una elevación de glucemia en ayuno. Son causados por una carencia relativa o absoluta de insulina. De igual forma, puede definirse como un trastorno metabólico, ya que afecta la manera en que el cuerpo utiliza los alimentos para producir la glucosa. Como bien se especifica, la diabetes puede generarse por la carencia ya sea absoluta o relativa, en este caso de la insulina, y eso es un punto muy fundamental, ya que da hincapié a la manera de clasificar a la misma, la cual es de diabetes tipo 1, en la cual la carencia es absoluta de insulina, debido a la destrucción autoinmune contra las células beta del páncreas, induciendo el agonamiento gradual de la población de células, y los síntomas se presentan después de la destrucción del 80 o 90% de las células beta. En este caso, el páncreas no responde de la manera adecuada a la ingestión de la glucosa y se necesita el tratamiento de insulina. El otro tipo es diabetes tipo 2. ¿Cuál es la forma más común de la enfermedad? Aquí se tiene una resistencia a la insulina y células beta disfuncionales, pero no necesitan la insulina para mantener la vida. En estas alteraciones metabólicas son más leves que la anterior, porque en la descrita la secreción de la insulina frena la cetogénesis y debilita el desarrollo. Si les pregunto qué palabras les viene a la mente cuando les digo diabetes, es probable que me respondan azúcar, glucosa o incluso insulina. Pero es mucho más que esto. En este capítulo vamos a hablar sobre qué es la diabetes mellitus, tipos que existen, síntomas, cómo se diagnostica, el papel que juega la insulina y algunos procesos metabólicos y tratamientos recomendados. Sobre cómo se diagnostica, tenemos 4 métodos. El primero es la glucosa al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro. También se pueden identificar síntomas como poliuria, que es la eliminación excesiva de la orina, polidipsia, sed constante, polifagia, hambre excesiva y la pérdida de peso, que también se les conoce como las 4 P's de esta enfermedad. El segundo método para diagnosticarla es la glucosa plasmática en ayunas, que consiste en una prueba sanguínea que se debe hacer con un ayuno de 8 horas. Los niveles normales es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando se presenta una resistencia a la insulina, los niveles van a estar entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Ya en una diabetes mellitus, los niveles se encontrarán en 126 miligramos por decilitro. La prueba de hemoglobina glicosilada muestra los niveles promedios de la glucosa en los últimos 3 meses. Por último, la tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos disuelta en agua. Los valores normales para esta prueba son en ayunas de 60 a 110, después de 1 hora los niveles mayores a 200 miligramos por decilitro y después de las 2 horas mayores a 140 miligramos por decilitro. Esta prueba se realiza mayormente para mujeres embarazadas y diagnosticar si cuentan con diabetes mellitus.
Las alteraciones en el metabolismo podemos decir que sabiendo que la glucemia normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro, como dijo mi compañera Mirna, la diabetes mellitus es caracterizada por una hiperglucemia crónica. Esto quiere decir que los factores que la llevan es la destrucción de las células beta del páncreas y como consecuencia el páncreas es destruido y los niveles de insulina disminuyen produciendo un aumento en la concentración de glucosa en la sangre. Normalmente, estos pacientes tienen una susceptibilidad genética. Esto quiere decir que tienen un determinado tipo de HLA que los llevan por infecciones o situaciones de estrés en poblaciones jóvenes con secreciones de insulina, que son los pacientes de tipo 1. Los pacientes con receptores para la insulina que tienen una menor velocidad, que son pacientes obesos y son adultos de 40 años aproximadamente, traen como consecuencia la disminución de actividad biológica de la insulina, que es el diabetes tipo 2, el más común. En ambos hay una mayor secreción de glucagón, aunque sobre todo en la diabetes tipo 1. Por otro lado, la disminución de la insulina en el hígado, así como el exceso de glucagón, pueden producir un aumento en la degradación del glucógeno y de la gluconogénesis, lo que ocasiona un incremento adicional de la glucosa sanguínea. El exceso de la concentración de glucosa en sangre sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón, y esto quiere decir que como consecuencia se eliminará la glucosa por orina, arrastrando consigo agua y sales. La escasez de glucosa como fuente de energía da como consecuencia una necesidad de utilizar las grasas y degradar las proteínas, principalmente los aminoácidos. La degradación proteica aumenta la producción de urea y un balance negativo de nitrógeno, y la lipólisis también se favorece por la falta de glucosa en el adipocito. También el aumento de glucagón produce la salida de ácidos grasos, parte de los cuales se utilizan como combustible y se transforman a cuerpos cetónicos en el hígado. El catabolismo del glucógeno, las proteínas y de los lípidos sobrepasa las necesidades nutricionales y ocasiona un exceso de cuerpos cetónicos, provocando una cetoacidosis y un coma diabético. La cetoacidosis es una característica clínica que diferencia entre la diabetes tipo 1 y 2. Su diferencia está en la cantidad de insulina que se produce, ya que la pequeña cantidad es producida en la diabetes tipo 2 es capaz de bloquear la producción de ácidos grasos a partir de la lipólisis, lo que evita la sobreproducción de cuerpos cetónicos. En general, los desarreglos metabólicos en la diabetes tipo 1 se explican por la falta de insulina, aunque los de la diabetes tipo 2 no son tan evidentes. Bueno, pues algo que hay que recalcar son los efectos de la insulina y pues los mecanismos que tiene en la resistencia. Bueno, la insulina es una de las piezas clave en el funcionamiento del organismo. Como ya muchos sabrán, es la hormona responsable de decirle al cuerpo de absorber el azúcar. La insulina entra en acción cuando el páncreas recibe la señal de que entró la glucosa en el individuo. Así con ello, liberando la insulina para así poder cumplir con el almacenamiento del azúcar. Cuando una persona tiene demasiados carbohidratos en su dieta, además de constante y prolongadamente, el páncreas empieza a saturarse de trabajo, con esto dañándolo y con el pasar del tiempo provocando insuficiencia de insulina en el cuerpo, dejando así al azúcar en la sangre, causando una de las enfermedades más comunes y malignas, la diabetes mellitus. Un ejemplo claro es en la tipo 2, donde la supervivencia es dependiente de esta hormona, dado que aún persiste la producción de esta, aunque demasiado baja. Y pues es muy variada el uso de la sustancia. Ejemplo es de que la insulina circulante a través de la unión a su receptor puede aumentar la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Inhibe la producción hepática de glucosa, estimula la glucólisis, la lipogénesis, la glucogénesis y la síntesis de proteínas e inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos, la glucogenólisis y la proteólisis. Las inyecciones de insulina pueden ayudar a tratar ambos tipos de diabetes, claro. La insulina inyectada actúa como un sustituto o suplemento de la insulina de tu cuerpo. Las personas con diabetes tipo 1 no pueden producir esta insulina, por lo que deben inyectarse regularmente para controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Además, muchas personas con diabetes tipo 2 pueden controlar sus niveles de glucosa en la sangre haciendo cambios en su estilo de vida y también tomando medicamentos. Pero sin embargo, si estos tratamientos no ayudan a controlar los niveles de glucosa,
las personas con la afección podrían necesitar insulina para ayudar a controlar sus niveles de glucosa en sangre. En caso opuesto al uso de la insulina, la hipoglucemia o niveles bajos de glucosa en la sangre pueden a veces ocurrir al usar la insulina. Esto se denomina reacción a la insulina. Si haces demasiado ejercicio o no comes lo suficiente, tu nivel de glucosa puede bajar demasiado y desencadenar una reacción a la insulina. Debes de equilibrar la insulina que te administras con alimentos o calorías. Los síntomas de las reacciones a la insulina incluyen cansancio, incapacidad de hablar, confusión y pérdida de la conciencia, entre otros. Si se usa apropiadamente, la insulina ayuda a mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango saludable. Los niveles saludables ayudan a reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes, como la ceguera y pues ya, la pérdida de extremidades. Bueno, de efectos crónicos tenemos daño al corazón, la cetonemia, que es una deficiencia de insulina, la hiperglucemia, que es cuando hay un aumento anormal de la cantidad de glucosa en la sangre, daño en nervios, amputaciones y ceguera. En las amputaciones, que creo que es una de las más desinformadas, lo que pasa es que los niveles altos de azúcar en sangre dañan a los nervios y vasos sanguíneos del pie. Al dañarse los nervios, la capacidad para sentir dolor disminuye, por lo que si llega a haber una herida en el pie, digamos este ejemplo, es probable que la persona no se dé cuenta, haciendo que la herida se infecte, dañando los vasos sanguíneos del pie, haciendo que haya un menor flujo de sangre, y si no se es tratada y sigue continuando la infección, puede provocar un menor flujo de sangre, lo que puede continuar, y la infección matará los tejidos del pie. Esto se conoce como una gangrena. Si se da un tratamiento pero la persona no mejora, muy probablemente se necesitará recurrir a la amputación para evitar que la infección viaje a otras partes del cuerpo. Lo que pasa en la ceguera que se da es que al tener diabetes mellitus, el cuerpo no utiliza ni almacena el azúcar correctamente, y esto puede hacer que los niveles de azúcar en sangre se eleven, lo cual provocará cambios en las venas y arterias de los pequeños vasos del cuerpo, y los niveles altos de azúcar en la sangre pueden llegar a dañar vasos en la retina, que es lo que ocupa la parte nerviosa del ojo que percibe la luz y ayuda a enviar las imágenes al cerebro. El daño a los vasos de la retina se conoce como una retinopatía diabética. La diabetes puede causar cambios en la visión de ambos ojos, incluso cuando no existe una retinopatía. Los cambios rápidos de azúcar en la sangre alteran la forma del cristalino del ojo, lo cual hace que las imágenes sobre la retina se desenfoquen. En cambio, cuando el azúcar en la sangre se estabiliza, la imagen vuelve a enfocarse y se reducen los episodios de visión borrosa, manteniendo un buen control de azúcar en la sangre. Un caso de ceguera total más frecuente si la retinopatía es tratada, y el tratamiento no cura la retinopatía diabética, pero sí muy eficaz para reducir el riesgo de una pérdida de la visión total. Debemos tener en cuenta que la diabetes no se cura en sí, sino que se puede controlar mediante buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio y gestión del estrés. A continuación, mi compañera Melanie les platicará acerca de algunos fármacos que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, estos son algunos medicamentos que traen a la glucosa en sangre de regreso al rango normal. Son de la familia miguarnidas, que disminuye la liberación de la glucosa del hígado, la absorción intestinal y mejora la sensibilidad a la insulina. El más común y el más conocido es la metformina. Gracias por su atención y esperen próximamente el siguiente capítulo.